por ejemplo, no sé. Esta es la segunda parte de mi charla con Ana Karina. Si no viste la primera parte, te invito a verla y nos vemos acá dentro de un rato. ¿Qué te enseñó vivir afuera? Te enseña como a reinventarte muchas veces, como la persona que tú piensas que eres, como que te hace muy camaleónico, como estás constantemente viendo por qué estás haciendo las cosas que haces. O sea, ¿por qué estoy en este trabajo? ¿Por qué estoy en esta relación? ¿Por qué? O sea, como que estás, es lo contrario del comfort zone. Es como lo contrario del comfort zone. Estás constantemente examinando el por qué estás haciendo lo que haces y eso te enseña demasiado sobre ti, sobre quién eres, por qué haces las cosas que haces, las creencias de tu país, te desvinculas totalmente de tu país, de la identidad de tu país y eres un conglomerado de creencias allí, de tu familia, de la manera en la que fuiste criado. Y luego cuando te rodeas de otros latinos, ok, te sientes un poco más tú, te reflejas en un espejo más parecido a ti, pero luego cuando empiezas a subir de nivel y empiezas a rodearte de gente ya de otras, de aliens para ti, ¿no? De americanos, de hindús, estás constantemente como upgrading y reloading y wow, o sea, sí me siento ChatGPT, o sea, constantemente a- absorbiendo y absorbiendo cosas de otras culturas y sí te pierdes un poquito. Entonces tienes que estar constantemente como que, a ver, ok, a mí me gusta esto y yo soy así y a mí me gusta cocinar y esta gente se la pasa en un bar y comiendo afuera, coño, yo todavía quiero cocinar. Entonces voy a hacer noches de cocina con mis amigos. O sea, como que constantemente tienes que estar aterrizando quién eres. Es un buen ejercicio de self-knowledge, como de autodescubrimiento, muy heavy. Pero yo he visto cosas diferentes, o sea, yo he visto gente que migra con su familia y con sus amigos migran a donde ellos están, entonces como que trasplantan así un pedazo de tierra de aquí y llegan acá y tienen como su círculo. El mío fue un poco más nómada, no fue tan seamless, tan fácil. No, no, no sé si fácil la palabra, pero fue diferente. O sea, yo fui muy como independiente y tengo muchas amistades que he llevado por muchos años, pero siento que ya no me relaciono de la misma manera con los amigos de la escuela. O sea, siento que cambié mucho, como que me siento muy diferente a la Ana Karina que dejó Venezuela. Hubo demasiados cambios Ujú. y no sé, me siento un poco muy diferente. No, no, no que no me pueda relacionar con esas personas, obviamente sí, pero no se siente igual porque mis circunstancias son tan diferentes que necesito gente que esté aquí viviendo lo mismo que yo vivo. Me pasó mucho buscando terapia también, ¿no? Que empecé con una terapeuta venezolana y luego ya el rato no me servía porque ella no sabía nada de lo que me estaba pasando aquí, no entendía qué pasaba con, no sé, con los chistes en inglés o Trump, o no sé, es una realidad muy diferente. Entonces me tocó una terapeuta de Chicago y así, como de aquí, como gente más en mi círculo para que me pueda yo entender y sentirme reflejada. Tal cual. No sé si me fui demasiado deep. ¿No? Yo siempre voy deep. Me encanta. Me encanta. Me gusta. Me fui deep. Te llevo al pasado por un instante. Cerrás los ojos y estás en aquel avión aquella vez que te fuiste de Venezuela. No huevo nada, ok. ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿En qué estabas pensando? ¿Cómo te sentías? ¿Te acordás? Me acuerdo que yo me fui, justo estaba pensando esto hace poco, que yo me fui sin hacer una fiesta de despedida. O sea, yo me Wow. fui como si fuese un viaje a la esquina. O sea, yo no estaba pensando en el nivel de salto cuántico que yo me estaba metiendo. Y me acuerdo que en el avión yo estaba pendiente de la maletica. O sea, como que yo no estaba consciente de la vaina. Yo me imagino que los papás se sienten así. O sea, que cuando van a dar a luz, subían a dar un cuanto sáltico, un salto cuántico y yo estaba en la misma. Yo me acuerdo que yo estaba muy pendiente de Cadivi, que era una ladilla. Cadivi era como era la vaina de divisas, el exchange de Venezuela. Entonces yo tenía que
estaba pendiente del Ministerio de Educación que si me iba a dar las divisas para yo poderle pagar a la escuela en Chicago. O sea, yo estaba como muy metida en el ritual de, así como cuando un familiar muere y tú estás pendiente del funeral. Así, yo estaba pendiente de, coño, de las divisas, de cómo yo iba a pagar eso, cómo mi papá iba a hacer la transferencia, o sea, como muy práctica. Y ahora que miro atrás digo, coño, hubiese hecho una fiesta, hubiese dicho goodbye, hubiese, no sé, hecho algo más grande. No, yo me fui así como si me iba a Curazao ahí ya, y iba a regresar. O sea, yo dejé mis cosas en Venezuela, yo me fui con 2 maletas y ya. Capaz no sabía la magnitud de que nunca más iba a volver. O sea, capaz si lo hubiese sabido no me hubiese ido, no sé. ¿Qué otras cosas estaba pensando? Me acuerdo en el aeropuerto que le dije adiós a mis papás. Creo que ni lloré. O sea, creo que fue así como que, ok, bye, me voy. Así como que me voy a un viaje y no sé, yo siempre fui muy independiente y fue otra despedida como me voy y bueno, nos veremos cuando nos veremos, no sé. El análisis de eso se lo dejo a tu terapeuta. Pero, Coño, dime, por este, favor, dime. no, lo que me viene a la cabeza y que creo que ha pasado en otras ocasiones es que uno inconscientemente también, para no hacerlo tan grave y tan triste y tan no sé qué, también está como, trata de no... Me ha pasado a mí, por ejemplo, es distinto, pero cuando yo me fui de Argentina, mi hijo tenía casi 3 años, un poquito menos. Y cuando volvíamos de viaje, volvía, estaba todo bien, pero cuando llegaba el momento de irse no quería saludar. Para él el saludar era un momento muy difícil, pasar por eso. Saludar o decir adiós. Despedirse, sí. No quería saber Imagínate. nada con eso, no quería hacerlo. Se iba directamente, no le decía Puede chao a ser nadie, ni a mi eso, puede papá, ser ni a los eso. padres de mi esposa. Es Yo como creo que que hice eso. era la necesidad de no tener que lidiar con ese momento era, bueno, me voy y chao. No sé si, de nuevo, no sé si es eso y eso te lo dejo. Yo creo que a- sí, yo creo que tiene Pero me sentido. parece que eso es una de las posibles razones por las que uno puede llegar a hacer ese tipo de cosas. Como un mecanismo de defensa. Y sí, en cierto sentido creo que sí. Y recuerdo que mis papás me decían que no me contaban mucho lo tristes que ellos estaban. Por la Lo misma supe, razón, lo probablemente. supe años después. Nunca me enteré, o sea, no fue como que, fue muy como, ay, hola, estoy aquí, hola. O sea, fue como muy, nadie dijo nada. Puede ser un mecanismo de defensa definitivamente, porque a ellos también les tocó emigrar cuando tenían 20, a mi papá cuando tenía 16. Entonces ha sido algo como generacional, como mirar para frente, no para atrás. Qué bueno. Si les gusta este video después los puedo entrevistar a ellos si quieren. Em, Sería interesante escuchar la otra mirada. Te hago un par de preguntas más, ¿puede ser? ¿Tenés unos minutos más? Sí, 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 sí. La primera es para cubrir el tema que yo sé que tenés un proyecto puntual. ¿Quién sabe la persona que esté mirando este video puede sponsorear? No sé. Por ¿Querés hablar un favor. poco de qué es lo que haces con chicos y demás? Sí, sí, hace unos 4 años escribí un libro para niños que se llama Emma's Dream y fue después que logré mi gran sueño, que era ganarme un Cannes, que para la gente que no sabe lo que es un Cannes es la cosa del Festival de Películas y la cosa para los creativos publicitarios, que a nadie más le importa, solo a los creativos publicitarios. Entonces después de que logré ese gran sueño, escribí un libro para niños y, y viajé a 6 países diferentes a leerle esta historia a varios niños y me llamó la atención que habían como 3 niñitos que estaban tristes al final de la historia. Y yo les preguntaba, ¿por qué estás triste si la historia es sobre una niña que hace su sueño realidad de ser cantante? Entonces me acuerdo que me decían, no, es que yo no creo que pueda ser mi sueño realidad. Entonces, coño, es un niño de 7 años que no paga renta, no tiene ningún tipo de deber. Entonces me dio curiosidad y le pregunté a mi terapeuta que por qué estos niñitos pensaban así. Entonces la terapeuta me dijo, bueno, cuando tú eres chiquito, si no te sientes visto por tus papás, tú niegas tus sueños o quién eres. Entonces estás como enclosetado, no solamente de género, sino de quién eres tú, de cuál es tu cosa que viniste aquí a este mundo a hacer, ¿no? La compañía que tengo para niños es una startup todavía, Ujú. es una herramienta para ayudar a los chicos a identificar sus talentos Qué lindo. naturales y a los papás a no proyectar sus heridas de niño interno a los chamos. Eso es Entonces, más difícil. sí, sí. Entonces, es un workshop para escuelas que ayuda a niños de 6 a 10 años
y dura 2 meses. Así que si ustedes tienen una manera de poder hacer una alianza para ayudar a más niños a identificar sus talentos y a papás a no proyectar, pues aquí está su servidora, la Karina da Silva. Me encanta la idea. Me gusta. Volviendo a la charla, dos cosas más. Una que generé en alguna de las entrevistas anteriores y que me parece interesante dejar es dejarte un espacio por si tenés ganas, considerando que me imagino que tenés familia o amigos en Venezuela. ¿Tenés ganas de darle algún mensaje? Sí, a ver. Tu espacio. Honestamente, mis papás son portugueses y viven ahora en Madeira, en Portugal. Oh, ok. Y Volvieron. entonces, desde hace 6 años que no voy a Venezuela. Coño, sería chévere mandarle un mensaje como a las amigas que no he hablado desde hace tiempo. Creo que la vida va pasando, cada una tiene su calendario y sus cosas, pero es chévere saber que compartimos como una etapa tan importante en la juventud, en la infancia, y cada una se fue por un path diferente y no sé, qué linda es la vida, ¿no? Como una semillita se convierte en un adulto, un árbol con ramas y que esas ramas se bifurcan en diferentes maneras y eso también es interesante, ver cómo el origen no necesariamente tiene que determinar el fin, ¿no? Como, eso está cool, ver los diferentes árboles y a dónde se fueron esos árboles dependiendo de las decisiones que tomamos y cómo lo alimentamos, ¿no? ¿Con qué lo alimentamos? Y además me haces pensar que es un poco distinto, pero en parte, cuando me hablas del mismo origen, a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando nos fuimos a vivir al sudeste asiático, a Indonesia, que yo a veces miraba a una persona y me quedaba. De hecho, tal vez la semilla de armar este canal tenía que ver con ese momento, 15 años atrás o 14 años atrás. Pero en ese momento yo pensaba, me siento más conectado con esta persona acá en Indonesia, que casi no habla un mismo idioma. Tenemos otra religión, otra costumbre, otra forma de ver la vida, comer, todo es distinto. Sin embargo, siento mucho más conexión con esta persona que con el vecino que tuve toda mi vida en Buenos Aires, que supuestamente tenemos todo, casi todo en común, y sin embargo eso no ocurre. Es muy llamativo y para mí súper interesante que se generen esas cosas, que uno está del otro, literalmente, del otro lado del mundo, y sin embargo puede sentir que tiene mucho más que ver con una persona allí que con una persona que vivía en el piso de arriba de tu departamento. Es increíble. Eso está bueno. Eso está bueno porque también te da más, a la gente que escucha, te da más confianza saber que si hay una parte de ti que se quiere ir, quiere decir que hay otras partes por ahí, unas tribus por ahí en el mundo que te están esperando, ¿no? Como si ya no estás resonando ahí en donde estás, pues tienes que ir a donde tú crees que estás resonando y ahí va a haber gente que resuena con eso. Y eso te hace sentir como más sostenido, ¿no? Como, Cierto. coño, te fuiste solo, pero al final formaste tu tribu y no sé, se siente chévere pensar eso también, ¿no? Como, Sí, es verdad. Y a veces incluso en un lugar inesperado totalmente, ¿no? Bueno, llegamos a la última pregunta. Y como te dije, la primera y la última pregunta las repito siempre, un poco como homenaje a los inmigrantes y de dónde venimos y hacia dónde vamos. La pregunta es, de acuerdo a cómo vos lo ves y lo sentís por dentro, ¿qué es ser un inmigrante para vos? no sé por qué me acuerdo del Principito, pero es como una persona que se sigue a sí mismo. Una persona que se sigue a sí misma a medida que va evolucionando, se va siguiendo, se va siguiendo y se va oliendo los pedos, como decimos en Venezuela, y se va encontrando y va haciendo casa a donde está, no a donde empezó, ¿no? Como, sí, eso, una persona que se sigue a sí misma y que hace casa donde está. Bueno, hasta acá Sí, llegamos, te digo gracias de nuevo. La verdad que me encantó la charla. a mí también. Bueno, Ana, muchas gracias. Muy linda la charla. Y a vos del otro lado, ¿qué te pareció? ¿Qué? No te escucho. Así que mejor déjame en los comentarios o poneme un like. Y si te gustó, obviamente, compartila. Y bueno, lo malo es que el video se acaba, lo bueno es que hay un montón más.
Nos vemos en el próximo.